Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues como lo dijimos la semana pasada, a partir de hoy vamos a comenzar una serie de devocionales, de estudios acerca de la adoración, y lo vamos a ver de una manera tal vez como nunca lo pensaron, como nunca lo imaginaron, porque la adoración es mucho más que música. La adoración en el mundo cristiano de hoy se ha desvirtuado, ha dividido y, y se ha convertido muchas veces en experiencias solamente emocionales, en una fría liturgia que en muchas ocasiones es sin vida, centrada en el hombre y no en Dios. Y, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque desde Génesis hasta los profetas, desde las palabras de Jesús hasta el Apocalipsis, Dios nos revela en cada rincón de su palabra que nos creó para adorarle. El verdadero sentido de la alabanza y la adoración va mucho más allá de cualquier expresión musical, lingüística o cultural. Es una actitud, es un código universal que solamente conocen y comprenden aquellos que han hecho de sus propias vidas una manifestación constante de alabanza y adoración a Dios. Y durante este tiempo que durarán los devocionales, no sabemos cuánto tiempo sea, yo sé que Dios nos va a mostrar a cada uno de nosotros la verdadera adoración bíblica desde perspectivas diferentes que tal vez no habíamos contemplado. Porque la adoración es lo que empapa toda nuestra vida como cristianos y nutre todo lo que somos y hacemos para Dios. Y quizá es lo primero que descuidamos. No podemos ser servidores, obreros, si primero no somos adoradores. Jesucristo se lo dijo muy claro a Satanás cuando fue llevado por el Espíritu al desierto en Mateo 4 del 1 al 10. Y él terminó esa serie de tentaciones aclarándole en Mateo 4:10 a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero o la adoración cambia la vida o no es adoración. Si tú estás adorando o dices que eres un adorador, pero tu vida no ha cambiado, algo anda mal. Porque si no cambia tu vida, seguirás amando al mundo, aunque el domingo cantes, aplaudes, saltes, dances, grites, porque la verdadera adoración te cambia. Solo la verdadera adoración cambia la vida del creyente. Si no es adoración, solamente es entretenimiento. Esa es la realidad. Y hoy en día las iglesias están llenas de entretenimiento, pero no de adoración. Y no hay tarea más noble ni actividad más provechosa que adorar al único Dios vivo y verdadero. Adorar a Dios produce un enriquecimiento perdurable y un fortalecimiento interior generados por una relación íntima y armoniosa con el Creador. Pero ¿qué es adorar? Solamente la Biblia establece las pautas para una definición correcta de la adoración, que es rendir homenaje, alabanza, reconocimiento, culto y exaltación al Dios soberano. Adorar no es una ceremonia litúrgica, sino un acto del ser interior. Los vocablos adorar y adoración son de uso común entre los cristianos, pero la comprensión de ellos no está del todo clara. Muchos confunden adorar con ciertos espectáculos religiosos donde se desbordan las emociones. Otros lo identifican con cultos repetitivos y sistemáticos, pero vacíos y sin dinamismo de nada. A veces se ha confundido la naturaleza de la adoración por un lado, porque se ha identificado adorar con actividades místicas o con experiencias emocionales, aunque es cierto que debe de haber emoción en la adoración, por eso Dios nos dio emociones, pero por otro lado se ha dado por sentado que adorar tiene que ver con una liturgia fría, monótona, y la verdadera adoración se encuentra en la Biblia. El centro de la adoración es Dios. La comunión,
La alabanza y la relación íntima con el Señor, Dios soberano, constituyen la esencia de la adoración. La palabra de Dios enseña que adorar al Eterno es una cuestión íntima del corazón. Tiene que ver con la relación entre el ser interior del individuo y el Dios Santo, con quien tener comunión. Eso es adorar, entrar en comunión íntima con Dios y sin que importe el lugar ni las circunstancias en las que el adorador se encuentre. Adorar a Dios no es la ejecución de un ritmo litúrgico, sino una realidad de íntima comunión con Él. El hombre fue creado con el propósito primordial de rendir un homenaje único, eterno y sabio a Dios, en conformidad con la verdad que Él mismo ha revelado en su palabra. Esa adoración debe ser tanto personal como familiar y colectiva, pero siempre debe hacerse de manera que le agrade a Él. La Biblia enseña tanto la unidad de Dios como su esencia tripersonal. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo en cuanto a personas, pero es una sola esencia divina. La fe cristiana es fundamentalmente trinitaria. El cristiano que sabe adorar se acerca a Dios por medio de Jesucristo y guiado en el Espíritu Santo, y de ese modo puede adorar a Dios plenamente. La realidad del pecado en la experiencia humana imposibilita que el hombre pueda acercarse a Dios por sus propios méritos. El ser humano no es capaz de buscar a Dios porque el pecado se lo impide. Dios, sin embargo, se ha acercado al hombre. Lo ha hecho de manera personal mediante la encarnación de Dios, el Hijo. Además, Dios ha revelado al hombre su voluntad en las Escrituras. La Biblia enseña que Dios exige adoración exclusiva porque Él es el único digno de ser adorado. El hombre no puede adorar a Dios a su manera. Tiene que hacerlo como Dios mismo lo establece en su palabra. Y de la misma manera que un músico sigue al director de la orquesta para que la sinfonía suene armoniosa, el adorador debe seguir las pautas establecidas por Dios en su palabra. Dios se agrada cuando se le adora, como lo ha establecido en la Biblia, y le desagrada cuando el hombre inventa su propia filosofía de la adoración. Los hombres y mujeres de la Biblia que aprendieron a adorar a Dios en espíritu y en verdad eran personas normales, con los mismos problemas, inquietudes y frustraciones que pesan sobre cada uno de nosotros hoy en día. Pero el secreto, si se le puede llamar así, es que aprendieron a depender de Dios y dieron prioridad a la comunión con el Señor. Por ejemplo, solamente un esbozo así rápido. Ana, la madre de Samuel, era una mujer estéril, algo humillante para una mujer de aquellos tiempos. Pero no dejó de adorar a Dios. Se postró delante del Dios Todopoderoso, derramó lágrimas e hizo su petición de manera humilde. Y el Señor contestó la oración de Ana. El corazón de aquella mujer quedó plenamente al descubierto delante de Dios y ya no hubo espacio oculto a Dios en la vida de Ana. Por eso el ejemplo de David también como genuino, como verdadero adorador de Dios, que con sus defectos, sus caídas, pero aún así constituye un ejemplo de creyente que anhela estar en la presencia de Dios. Y tan solo con leer el segundo libro de Samuel y muchos de los salmos para entender algo de la vida del rey David, nos hará ver sus virtudes como sus defectos, que constituyen una lección para cada uno de nosotros, para que anhelemos ser verdaderos adoradores de Dios. Y tal vez más reveladora aún la experiencia de Job. Aquel hombre justo fue probado en gran extremo. Dios permitió que Satanás lo afligiera. Pero en medio de los terribles sufrimientos, Job adoró a Dios de todo corazón.
La gran lección es que los verdaderos adoradores alzan sus ojos al Todopoderoso, dependen de Él en todo tiempo y dan gracias no solamente cuando reciben lo bueno, sino también durante las pruebas más difíciles. Y el Nuevo Testamento también registra los ejemplos de un número considerable de verdaderos adoradores, mujeres como María de Betania, María Magdalena o Dorcas, hombres humildes como el leproso samaritano, quien fue el único de los 10 leprosos sanados que regresó para dar las gracias y adorar al que los sanó. Y por supuesto que después de la resurrección del Señor, los apóstoles aprendieron a adorarlo con corazón puro y públicamente dieron testimonio de su fe, incluso arriesgando sus vidas. Quizá el ejemplo de Pablo se destaca entre todos los demás apóstoles. Pablo no solamente fue un verdadero adorador, sino que también contribuyó tremendamente a que otros lo fueran. Pablo demostró su actitud de verdadero adorador por medio de su fe probada en momentos difíciles, su gratitud, su compasión y su celo por el Evangelio, pero por encima de todo lo demostró mediante su constante deseo de ser semejante a Cristo cada día. Y qué decir de nuestro Señor Jesús como el mejor ejemplo de adorador. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Vino al mundo para revelar a Dios entre los hombres. Vivió en todo sentido la clase de vida que agrada al Padre. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo enseñó a los hombres cómo adorar al único Dios vivo y verdadero. Y si alguien tiene dudas de lo que significa ser un verdadero adorador, pues solo mire a Jesucristo y aprenda de Él en los evangelios. El Señor enseñó a sus discípulos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, pero no debe olvidarse que el Hijo es digno del mismo honor y de la misma adoración que el Padre. Y tal como el Hijo vino a revelar al Padre, a los hombres, el Espíritu Santo ha venido para revelar y glorificar a Dios en el Hijo. La importancia del Espíritu Santo en la adoración es incuestionable. Su presencia a través de toda la Biblia se relaciona con la alabanza otorgada al Dios soberano, aunque también efectúa otros ministerios. Mientras que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo promueven la alabanza y la adoración a Dios Padre, hay una criatura que promueve la adoración de sí mismo, y esa criatura es Satanás. Fue creado para que dirigiera la alabanza y la adoración del único Dios vivo y verdadero, pero su corazón se llenó de orgullo, soberbia y envidia. Y Satanás ha tenido y sigue teniendo un rol en la confusión que existe respecto de la naturaleza de la verdadera adoración. Por eso, antes de comenzar, les estoy dando un repaso así rápido de lo que es la verdadera adoración. Y el título de hoy es El conflicto, la adoración. Así como lo oyen, el conflicto, la adoración. El problema de la adoración no es nuevo. En realidad, los problemas con los que tropezamos hoy son tan antiguos como la Biblia misma. La advertencia de Dios no ha cambiado en absoluto con el paso del tiempo. Dice en Isaías 1:10 al 7, escúchenlo bien: oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de los novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a mí a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisotees mis atrios? No traigan más vanas ofrendas.
El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas, y cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé ni sus manos, porque sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Eso está en Isaías 1, del 10 al 17. Dios odia la adoración, aquella en la que solo hay formas y tradiciones muertas. Dios sigue aborreciendo el hecho de que tomemos la adoración como un juego y que su palabra no signifique nada en nuestra vida diaria. Dios odia que nuestro corazón esté completamente frío en su presencia y después nos presentemos ante los demás como piadosos y verdaderos adoradores. Dios odia nuestra adoración. Él llama adulterio espiritual a nuestras formas y tradiciones sin vida. Lo llama pecado. En Isaías 1, del 18 al 20 dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque rojos como el carmesí, como blanca lana se quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis por la espada, seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Dios busca adoradores que le adoren. Las Escrituras describen a Dios como nuestro novio, como nuestro esposo, alguien que nos ama ardientemente. Nosotros adoramos a Dios porque estamos locamente enamorados de Él. No lo podemos remediar. Se nos escapa de la boca en cada conversación. Lo tenemos en nuestro corazón, en cada uno de nuestros pensamientos. Dios ama oír el sonido de adoradores que expresan su amor para Él. Los sonidos ungidos del corazón de un verdadero adorador son un incienso aromático, un sacrificio de alabanza, como dice Hebreos 13, del 10 al 16. Y Dios sigue aborreciendo el hecho de que tomemos la adoración como un juego y que su palabra no signifique nada en nuestra vida diaria. Y quiero preguntarte, ¿recuerdas la primera vez que te enamoraste? Seas mujer o seas hombre, te sentías raro, tenías un nudo en el estómago, incluso comenzabas a sudar cada vez que pensabas en esa persona tan especial. No podías quitártela de la mente ni de tu corazón. Y cuando entraba por la puerta, no importaba lo que estuvieras haciendo o diciendo, esa persona era tan querida que no existía absolutamente nada más en el mundo en ese preciso momento. Cuando amamos a alguien, parecemos realmente tontos. Suspiramos, se nos pone la cara, ay, pálida, y comenzamos a hacer tonterías. Escribimos poemas, perdemos horas y horas simplemente pensando, contemplando y disfrutando de la presencia de nuestro ser querido. ¿Y por qué será que adultos maduros que creen que saben más que nadie observan con tanta nostalgia a esas parejas ridículas para ellos que expresan su amor? ¿Por qué muchas parejas mayores, serias, miran de reojo a dos jóvenes amantes que se abrazan? ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha hecho para expresar amor. Eso es una parte inherente que ya tenemos de la imagen implantada de Dios en nosotros. Amar a Dios, amamos amar.
Nos encanta soñar con la expresión del amor, sentir el amor, beber de su belleza. Eso es Dios en nuestro interior. En primera de Juan 4:19 dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. La imagen de Dios dentro de nosotros incluye la capacidad y el deseo de recibir y expresar amor hacia otro. Dios nos creó para usar nuestras emociones, nuestra mente, nuestros corazones y claro que sí, incluso nuestros cuerpos para expresar amor hacia otra persona. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste rechazado? ¿En serio? Abriste tu corazón a otra persona, compartiste todo tu ser y te dieron la espalda. Aunque el amor de Dios hacia nosotros es mucho más profundo que el solo amor humano, podemos comprender su decepción cuando su propia creación, tú y yo, nosotros, rehusamos corresponder a su amor. Dios lo dio todo para que pudiéramos vivir eternamente con Él, pero ¿con qué frecuencia pecamos contra Él? Sencillamente ignorando la íntima relación de amor a la que Dios nos ha llamado. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios hizo todo lo posible para mostrarnos su amor. Demostró lo que sentía por nosotros cuando voluntariamente murió en nuestro lugar. ¿Y qué expresión de amor? Él comprometió todo su ser ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y ahora te pregunto, ¿qué quiere Dios de nosotros a cambio? Amor, una respuesta de sumisión amorosa al Creador y proveedor de todo cuanto somos y necesitamos. Eso es verdadera adoración. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y yo te pregunto, ¿necesita Dios nuestro amor? Claro que no, pero lo quiere. ¿Por qué? Porque somos su creación, porque hemos llegado a ser sus hijos, porque Dios nos hizo para expresar amor y quiere recibir de nosotros lo mejor que tenemos. Él es Padre, Creador, marido, amigo y tantas otras cosas que nos faltaría siempre siquiera para imaginarlas. Y se enorgullece de serlo. Cuando no adoramos a Dios, decepcionamos a aquel que es el amor absoluto y perdemos el sentido más profundo de nuestra vida. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Cómo sería una definición bíblica? Cuando a Cristo se le preguntó por lo más simple y puro, o la pura definición de lo que Dios desea de nosotros, o cuál era el mandamiento más importante de todos, Él respondió, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es adoración, el uso de todo mi ser para expresar mi más profundo amor por otro. Lo diré de nuevo, el uso de todo mi ser para expresar mi más profundo amor por otro. ¿Mm? Sea que esté expresando amor por mi esposa, mis hijos o mi Señor, no he adorado verdaderamente hasta que haya involucrado todo mi ser, todo mi cuerpo, todo de todo. El denominador común es todo, no una parte. En una encarnación de mi profundo amor, solo puedo conocer lo que significa adorar a Dios cuando mi corazón está apegado a su corazón, cuando amo lo que Él ama, cuando pienso como Él piensa, cuando todo mi ser está totalmente fundido en el ser de Dios. Dios no quiere más cultos, no quiere nuevos métodos ni ideas creativas. El Señor no ha pedido más teólogos. Dios nos quiere a nosotros. Dios desea que sus hijos expresemos nuestro amor por Él. Este mandamiento sobrepasa a todos los demás.
Dios nos ha dado una mente para conocerle, un corazón para amarle y una buena voluntad para obedecerle y un espíritu para adorarle. La adoración es la respuesta del creyente en su totalidad, la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo a la totalidad de lo que Dios es, dice y hace. Adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar, sacar toda imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón, el amor al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Por eso, hoy expresemos nuestra más profunda gratitud por un amor hacia Él. Es difícil expresar el amor de cuánto Él nos ama a lo sumo, incluso de que le conociéramos aún cuando estábamos separados de Él y Él vino a buscarnos. Ahora pongan atención en esto. Me quebranto solamente de imaginar, por eso se me quebra la voz, pero la Trinidad es la fuente y fin de la adoración. La Trinidad, fuente y fin de la adoración, que más bien sería la respuesta al conflicto, la adoración, que fue el título. Escuchen por qué. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una iglesia que sabe cómo alabar públicamente a Dios es una iglesia sana. Se puede reconocer el auténtico carácter de una iglesia observando cómo alza su voz en adoración a Dios. Y no estoy hablando aquí de números, si es una iglesia grande, pequeña, mega iglesia, no, nada, si es rural, si es de la ciudad, nada de eso. Si la gente anda con cara larga, seria, inexpresiva, y ve la alabanza simplemente como el preludio para la predicación, la iglesia tiene una infección que se extiende profundamente en su interior. ¿Has oído o has leído alguna vez esas frases? En realidad, aunque no forman parte del texto inspirado de la Escritura, nosotros sostenemos que en su esencia son verdaderas y se basan en lo supuesto de que una iglesia que adora es una iglesia sana. La adoración comienza y termina con Dios. Él es la fuente y el fin de ella. Para empezar a recuperar un espíritu de amor al Señor, debemos revisar el fundamento, el quid de la cuestión. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra adoración? Y esto puede parecer demasiado simplista, pero en realidad llega al propio meollo, centro de todos los debates actuales. ¿Cuántos libros se han escrito en nuestra generación intentando explicar cómo llevar a cabo la adoración en la iglesia, en el hogar, con tus hijos, cómo levantar equipos y cultos, servicios de adoración, cómo adorar realmente, cómo evangelizar usando la adoración, etcétera, etcétera? Nos hemos alejado mucho de la afirmación básica de la Escritura. La adoración es nuestra expresión exterior de un amor interior hacia Dios y debe tener su fundamento en lo más profundo del corazón, en el deseo sincero de amar y glorificar al Creador. Y de ahí podrá pasar a la expresión pública natural, al reconocimiento público de lo que Dios es y hace. Deuteronomio 6:4 y 5 dice: Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La adoración debe ser teocéntrica para ser bíblica, o sea, enfocada solo en Dios. Por teocéntrica queremos decir
que para ser auténtica adoración, el Señor debe ser siempre el principio y el final de todo. Cualquier otra cosa es solo una invención humana, una imitación barata de algo real. Él debe ser el principio y el final de todo. Y aunque Dios quiere que el hombre le ame con todo su corazón, con su alma y mente, primero va a declarar quién es Él exactamente. Él es Jehová nuestro Dios. Los evangelios no citan todo el texto de Deuteronomio 6, 4 al 5, porque los judíos de los tiempos de Jesús conocían también esta escritura y lo repetían como mínimo una vez al día como confesión de fe. Así que Jesús, cuando se le preguntó, solo tuvo que hacer mención del versículo 5, y las mentes de los que le preguntaron automáticamente introdujeron la frase previa del versículo 4. Es decir, Dios mismo va delante de los deseos y necesidades humanas. Dios tiene que ser el asunto central, la fuente y el fin en la adoración. Y es ahí donde debe empezar cualquier discusión sobre el tema. Ahora, quiero dejarte con esto. ¿Qué le estamos ofreciendo hoy en día a Dios? ¿Una adoración pagana, humanista o bíblica? Quizá para entender lo lejos que nos hemos desviado de esta verdad básica, necesitamos comprender la diferencia entre adoración teocéntrica enfocada en Dios y las alternativas. Adoración pagana, adoración centrada en el hombre. La adoración pagana emplea la imagen de una divinidad fuerte, poderosa. Esa divinidad impone a quienes se le someten todo lo que considera necesario, importante y oportuno para su propio beneficio. El bien del que está sometido el adorador no se plantea, a la divinidad le interesa solo su propia adulación egoísta. Los sujetos son exactamente eso, sujetos esclavizados a la voluntad del poderoso. No tienen elección, ni derechos, ni acceso personal. La divinidad les usa como le da la gana, sin preocuparse por sus dificultades, sus necesidades o sus deseos. Es una falsa adoración. Siempre tiene que existir un intermediario privilegiado y único con acceso al ser superior, ya que un solo individuo sometido jamás podría, por sus propios méritos, aproximarse a una gran divinidad. Todos los individuos deben pasar por este intermediario y nunca se les permite tener un contacto personal con Dios. Eso es lo que hacen las tradiciones. Por eso hay tanto santo, tanta virgen, tanto mediador, tanto intercesor. Y eso, por supuesto, describe a prácticamente todas las religiones del mundo, incluyendo algunas que defienden la Biblia como su autoridad, pero que de alguna manera han retorcido las escrituras para privar a la gente de su libre elección y acceso al Creador, a la vez que elevan la dignidad y el honor de un intermediario humano. Ese modelo incluso puede describir el deseo primordial de Satanás de ser la fuerza omnipotente en la vida de la gente. Y es también la adoración establecida por el anticristo en los últimos tiempos. Esa es la adoración pagana. ¿Pero qué es la adoración humanista? La adoración humanista comienza y termina con el hombre. Se llama antropocentrismo. Antropocentrismo. La iglesia está más influenciada por esta filosofía de lo que quisiera admitir. El modelo es este: yo le digo a Dios lo que quiero que Él sea y haga por mí, en lugar de decírmelo Dios a mí. Y en ese caso el hombre y su razón se convierten en la autoridad. Aunque normalmente hay reconocimiento de Dios y quizá incluso confesión de la supremacía de Dios y la Biblia, la adoración humanista deja a un lado a Dios y a su palabra, siempre que discrepe con las tensiones o necesidades sociales o humanas del momento. La iglesia evangélica en esta generación ha visto
una gran desviación hacia la adoración centrada en el hombre, como lo ilustran la redefinición de las posiciones bíblicas de ciertas iglesias en cuestiones sociales, tales como la homosexualidad, la relación de la iglesia con el mundo, la política, el servicio y otros asuntos candentes. Algunas iglesias deben incluso admitir que han caído en la trampa del antropocentrismo en nombre de la adoración o el evangelismo, y otros ministerios cuando prescinden de la escritura de cara a relacionarse con los no salvos. El otro extremo es igualmente peligroso. La adoración humanista puede también describir a iglesias que han colocado la tradición o normas legalistas por delante de la intimidad con Dios. Cuando el hombre está más interesado en sí mismo, en su propia persona, sus costumbres, sus leyes, su religión, sus relaciones, sus creencias, sus emociones, etcétera, etcétera, que en Dios, ha cruzado la línea y ha perdido su perspectiva bíblica. En verdad, la línea divisoria entre la adoración humanista y la bíblica es una línea muy fina. Sin embargo, el tema aquí no son las formas, no estamos hablando sobre nuestra obligación de ser sensibles a las necesidades. El tema es el punto del que partimos. Nuestro enfoque está en el hombre tomando la iniciativa para acercarse a Dios, o es Dios quien da siempre el primer paso para revelarse a sí mismo al hombre. ¿Con quién comienza la adoración? ¿Con mis necesidades o con el carácter de Dios? ¿Dios o el hombre? Solo Dios es la fuente y fin de la adoración bíblica. Todo comienza con una revelación divina y termina en una respuesta de amor a Dios. El Padre se revela a sí mismo a través de su palabra. Su palabra está a la vez viva en la persona de Jesucristo y escrita en lo que conocemos como la Biblia. Al hombre se le permite conocer a la divinidad por la palabra, por medio de la naturaleza, de la creación, pero esa revelación muestra la impotencia total del hombre y su pérdida condición frente a un Dios santo y todopoderoso. Sin embargo, envuelta en la revelación está también la provisión de acceso a través de la persona de Jesucristo. Y de este modo, aunque el hombre recibe conocimiento de Dios y su voluntad a través de la palabra, es también a través de la palabra que a cambio puede responder desde su libre albedrío y entrar a una relación única con Dios el Padre. En el proceso del establecimiento de una relación es importante la obra del Espíritu Santo, imprescindible, la otra persona de la Trinidad, porque Él abre los ojos humanos a la verdad. Una relación bíblica con Dios puede ser resumida con las palabras de Jeremías en Jeremías 30:22. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios quiere que seamos su pueblo y así ha provisto los medios para que entremos en una relación personal con Él. Sin embargo, Él no nos forzará. Somos libres para elegir. Su provisión en Cristo nos dio el derecho de ser sus hijos adoptados, pero sigue siendo una elección nuestra. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, o sea, tú decides recibir o no, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La adoración bíblica es simplemente la expresión de esta relación entre Dios y el hombre. Dios, motivado por su amor incondicional hacia el hombre, se reveló a sí mismo. El hombre le respondió con amor y Dios, a cambio, fue satisfecho por esta respuesta y así acepta cualquier expresión de amor que una persona le ofrezca como un sacrificio de olor fragante. Esto es auténtica adoración. Dos personas expresando hacia afuera la realidad de un amor profundo interior. Pero llévate esto por hoy. Ten en cuenta, todo comienza con Dios, no en el hombre y sus necesidades. Y por consiguiente, el hombre ya tiene total
y completo acceso al Padre, como dice Efesios 1:3, Efesios 1:14, Efesios 2:17 y 18. Y ahora puede disfrutar de las bendiciones de ser adoptado como su hijo. Es libre para responder su acto de amor. Mañana veremos la adoración teocéntrica que coloca a Dios en el centro. Pero por hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este inicio de estos estudios tan importantes. Señor, porque el verdadero conflicto, el conflicto real que comenzó en el cielo y que se extendió a la tierra y que se extiende en nuestros días, no es otro que por la adoración, porque Satanás lo ha buscado desde el principio. Y él quiere infectar a la raza humana para que no adore a su Creador, a nuestro Señor, sino que lo adore a Él. Por eso hoy revélanos, Señor, a través de lo que tú nos hablas hoy, Señor, en este inicio de lo más importante para lo que fuimos creados, alabanza y adoración. Alabarte por la eternidad, porque la adoración es el único ministerio que ejercemos en la tierra y que tiene un impacto eterno. Cada vez que lo hacemos, Señor, trasciende el tiempo, el espacio, porque no tiene fronteras, porque la adoración es eterna, porque un día terminará el evangelismo, un día no habrá edificios, templos, iglesias que llamamos, sino solamente habrá adoradores por toda la eternidad en el cielo, en tu presencia, Señor, deleitándonos delante de ti, Señor. Por eso hoy te rogamos que nos abras el entendimiento, que aprendamos lo que es la verdadera adoración, Señor, que entendamos que el conflicto ha sido, es y sigue siendo la adoración. Que ese podría ser el título de hoy, Señor, porque es un conflicto que está en nuestros días, porque el mundo nos incita a adorarle, Satanás incita a adorarle, las personas incitan a adorarles, porque Satanás quiere desviar la verdadera adoración hacia la falsa adoración. Por eso tu palabra es muy clara. Tú buscas verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Y si buscas verdaderos es porque hay falsos. Pero no solamente verdaderos adoradores, sino en espíritu y en verdad. Porque hay adoradores que no lo hacen en espíritu, que lo hacen solamente en su cuerpo, en sus emociones, para ser vistos, pero no en el interior, en su corazón, y menos en verdad, porque lo que buscan es que se les vea como supuestamente te aman, pero no se rinden a ti. Hoy que sea un día especial, Señor, donde tú comiences a abrirnos los ojos a nuestro verdadero propósito, porque Dios, el mencionarte a ti, no es un llamado a adorar, sino a ser un adorador. Tú no buscas adoración, buscas adoradores verdaderos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.